posible uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, cuáles han sido los protocolos, cuáles han sido estos protocolos que tienen que utilizar las Fuerzas Armadas, si han sido respetados estos protocolos, estos procedimientos de la Fuerza Armada, Policía Nacional. También revisaremos cuáles han sido las pérdidas que han tenido estas ciudades en estos 31 días. ¿Cómo afecta a la economía nacional? ¿Cómo le afecta al ecuatoriano estar parado 31 días únicamente por hechos de violencia? Asambleísta Inés Alarcón de ADN sale con unos colegas a dar una entrevista en la cual busca limpiar un poco la imagen alicaída del presidente de lo que es el fin del paro en relación a todo el inmenso costo por ello que le ha representado. Pues bien, como sabemos, a él no le gusta dar la cara, a pesar que tuvo hace poco una entrevista en lo que es un medio internacional con el señor Fernando de Rincón. En más en sí, tiene empleados para que le limpien. Por esto ellos salen a explicar que en sí de sobremanera los culpables son los manifestantes, pues de locos han salido y no tenían fundamento para reclamar. Sin embargo, todo este discurso se diluye con los cuestionamientos serios del colega, el cual le deja claro que aquí, sobre todo, un plan maquiavélico, el cual se ejecutó desde el gobierno para debilitar todas estas bases. Aquí tu amigo Jorge Bolívar te pide no dejes ese like, comparte el contenido, suscríbete y pasemos a ver la nota. Uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, cuáles han sido los protocolos, cuáles han sido estos protocolos que tienen que utilizar las Fuerzas Armadas, si han sido respetados estos protocolos, estos procedimientos de la Fuerza Armada, Policía Nacional. También revisaremos cuáles han sido las pérdidas que han tenido estas ciudades en estos 31 días. ¿Cómo afecta a la economía nacional? ¿Cómo le afecta al ecuatoriano estar parado 31 días únicamente por hechos de violencia que no constituyen una protesta pacífica? También verificaremos en estos temas en cuanto a extorsión, en cuanto a secuestros, si en realidad fue o no fue una extorsión, si en realidad le secuestraron o no le secuestraron. Por eso le decía que estos informes también irán a Fiscalía, serán parte importante cuando nosotros enviemos, para que sean utilizados también como prueba, ¿no? Y dentro de la investigación previa que se lleva a cabo. ¿También revisarán en el caso de que haya existido financiamiento externo? Sí, justamente los temas de dónde salen el dinero para el paro, de dónde llegan este financiamiento, porque mantener un paro no es tan simple como lo decía la señora Luisa González, de aquí están sus abogados, lo que necesiten. No, un paro no se sostiene así, hay un financiamiento detrás y por eso nosotros queremos que en la mesa legislativa estén todos los involucrados para nosotros también poder determinarlo. Y no de esto no me gustaría deslindar los hechos de terrorismo que también vimos cuando estuvimos en el contexto del paro. Las bombas que explosionaron en el centro comercial, en Moñopongo, en la vía Girón Pasaje, no son temas menores y no me gustaría conexarlos como tal porque todavía hay que hacer un proceso de fiscalización ahí, pero sí son temas que alarman a la ciudadanía y que generan, existió compromisos de parte y parte, compromisos, por ejemplo, de parte del presidente de la República de trasladarlos a los 12 detenidos de una cárcel a otra. El presidente ha cumplido con todos los compromisos que se dieron en esa mesa, pero cuando no abren las calles, cuando siguen obligando a cerrar Lanford, cuando siguen extorsionando, y de hecho justo esa mañana, cuando se rompió el diálogo, un tuit de Expo Flores en donde decían que estamos siendo secuestrados, estamos siendo extorsionados, porque lo único que queremos es salir a seguir trabajando. Entonces, cuando ya no se cumple, la palabra al decir sí vamos a abrir las calles, ya no vamos a obligar a la gente a bajar su Lanford, ya no van a haber estos temas de obligar a estar en el paro. Entonces ahí se rompe cualquier diálogo, porque lo que está poniendo el presidente sobre la mesa es el bienestar ciudadano. Ya no queremos que la gente se sienta que está oprimida dentro de una ciudad. Y el Estado es el llamado a poner el orden, el Estado es el llamado a poner la fuerza, porque si no los ciudadanos se sienten abandonados. Y usted ha escuchado, ya nos dejaron ahí a nuestra suerte, algunos ciudadanos decían, y no, el presidente estaba dialogando, estaba con la policía, estaba con las fuerzas del orden. Y bueno, felizmente el paro ha terminado, felizmente se vuelve a recuperar la paz a nivel... Bueno, en efecto, pudimos ver que el CAL hoy ha resuelto que los temas que se mueven en contexto al paro lo tiene que llevar la Comisión de Seguridad. Pero no es porque sí o porque se les ocurre o porque simplemente quieren desviar la fiscalización como es la narrativa de la oposición. Nosotros hemos llamado a un proceso de fiscalización con anticipación, porque es lo que le corresponde a la Comisión de Seguridad, es lo que le corresponde de acuerdo a la temática de cada comisión. Nosotros lo hicimos con anticipación. Días después entiendo que la Comisión de Garantías llamó también a comparecer cuando ya no era pertinente para ellos, porque la ley orgánica de la función legislativa es clara. Quien conoce primero del hecho de un proceso de fiscalización debe abstenerse de continuar llamando a autoridades y llamando a comparecencias, porque ahí lo único que se quiere evitar es que haya un doble trabajo, que haya un doble uso de recursos, que incluso ni siquiera haya un informe concreto acerca de este proceso de fiscalización. Por eso yo siempre he llamado a que los procesos de fiscalización deben ser respetuosos de la ley orgánica de la función legislativa, serios, pero sobre todo democráticos, donde deben estar todas las partes. En realidad es lamentable que hayan sucedido estos hechos violentos en nuestro país,
nosotros hemos podido ver que han habido protestas pacíficas, lo cual nosotros respaldamos. Por ejemplo, un caso puntual, el de Cuenca, cuando la ciudadanía estuvo en contra de las decisiones del presidente en cuanto a Quinzacocha. Y fueron escuchadas, fueron respondidas de tal manera por el presidente. Hoy hay ya, el presidente ha declinado hacer Castillo, pero ese es el derecho a la protesta, el derecho que tenemos los ecuatorianos a resistir, a poder levantar la mano y decir no estamos de acuerdo, pero no como lo quisieron plantear ahora, ¿no? Con estos hechos violentos, con estos ataques a los cuarteles, con lanzar fusiles a militares, extorsionando, secuestrando. Eso no es una protesta pacífica. Por tanto, es importante que aquí las fuerzas del orden, Policía Nacional, sean, y el Estado sobre todo, llamado a imponer la paz en nuestro país, y eso es lo que vimos, ¿no? Eso es lo que vimos, y sí es lamentable que hayan fallecidos en este contexto. Ahí dejamos de estar de un lado y del otro. Ahí el país lamenta. Para mí ganó el Ecuador, ganó el país, ganó el Estado de Derecho, ganó la democracia. Los caminos del diálogo son importantes, y para mí hoy ha primado la democracia, la voluntad popular que se vio reflejada cuando eligió al presidente Daniel Noboa, y él es el llamado a tomar estas decisiones. Justamente para eso le elegimos, para tomar decisiones que, si bien es cierto, a ciertos sectores no les gusta, a ciertos sectores les gusta, pero bueno, hay que tomar decisiones en un país para que las cosas puedan. Yo creo que el movimiento indígena inició con una bandera de lucha, después por supuesto que fue perdiendo fuerza, después decía que están ahí en la marcha pacífica, o que ellos la denominaron así, por el IVA, después que no están a favor de la consulta. Entonces ya se fue desvirtuando en realidad cuál era la razón por la que ellos estaban en este paro, ¿no? Y justamente vimos también internamente que habían muchos temas que ni siquiera ellos lograban compactar. Pero eso no quita que dentro de estas manifestaciones hubieron infiltrados que lo único que querían era sembrar el caos en nuestro país, y eso es, por supuesto, el presidente de la República nunca lo va a permitir. Ese es uno de los puntos, asambleísta, qué bueno que lo topa. El tema de los infiltrados. El movimiento indígena denunció eso en algunas ocasiones, decía que había infiltrados, que estaban generando caos, que incluso una de las dirigentes, ¿no?, en este aspecto, Pacha Terán, había denunciado recientemente que habían 2 ahí involucrados en un video que publicó ella, ¿no? Entonces, ahí se podría imaginar que de alguna manera u otra, en sí no era entonces el sector indígena el agresivo, sino los infiltrados. ¿Sería entonces en este aspecto, asambleísta? No, creeríamos que son los infiltrados. Nosotros somos respetuosos del sector indígena, siempre hemos respetado sus banderas de lucha, pero en realidad cuando hay este tipo de accionar tan violento, lo único que le queda a la fuerza pública es imponer el orden, ¿no? Debe hacerlo de alguna manera. Y en realidad nosotros entendemos que hay una bandera de lucha, pero cuando esto ya se distorsiona, cuando ya hablemos del IVA, hablemos de la consulta popular, yo no estoy de acuerdo con esto, yo tengo un interés en esto, ahí se desvirtúa completamente cuál es el sentido por el cual la gente está en la calle ese momento protestando. Entonces, eso es para mí a lo que en mi lectura, en el momento en el que se rompe completamente la organización indígena y se queda sin la fuerza necesaria. Nosotros hemos tenido una reunión de bancada, un poco más estratégica con temas de la consulta popular, pero se ha hablado también de esta posibilidad de sesionar en Imbabura, que para nosotros encantados. Siempre nuestros hermanos necesitan que haya este apoyo, siempre necesitamos reactivar la economía de alguna forma, y bueno, el presidente de la República hoy está centrado en eso, ¿no? En reactivar la economía. Incluso el IVA en este feriado será del 8% para Imbabura. Entonces, todo este tipo de accionar del presidente de la República, lo único que da a ver es que quiere que en realidad como país avancemos, que como país sigamos adelante. Este tipo de situaciones violentas lo único que hacen es estancarnos como país y lamentar fallecidos, que eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Porque no queremos que esto se vuelva a repetir en nuestro país. No queremos más fallecidos en un contexto de paro. No queremos más de eso. No queremos ver en las millonarias para provincias que lo que buscan es todos los días salir a trabajar, abrir su lámpara, abrir su negocio, y que hayan ese tipo de pérdidas o los obliguen a hacer eso. No queremos más secuestros, no queremos más extorsiones en un contexto de paro. Por eso es importante que salga un informe íntegro, un informe que será enviado al Ministerio del Interior, que será enviado a la Fiscalía, que será enviado a las diferentes carteras. Bueno, me imagino que también este informe en algún momento dado lo conocerá el Pleno. Correcto, es un informe que será enviado al Pleno de la Asamblea Nacional para ser debatido. También es importante que las diferentes fuerzas políticas, es importante que los asambleístas también conozcan de este informe y puedan debatir y dar su decisión. Se ha caracterizado en algo la mesa de seguridad, es que es una mesa bastante democrática, en donde nosotros buscamos que estén todas las partes para poder tener en realidad un enfoque en general de lo que ha sucedido en este contexto de paro, ¿no? Bien lo dice usted, ha sido bastante típico para nosotros, sí, realmente fue muy focalizado. La valentía y la firmeza del presidente de la República no permitió que Quito sea otra vez víctima de situaciones vandálicas, de violencia, en donde muchos de los quiteños nos sentimos
muy afectados en el paro del 2022 y en el paro del 2019, donde se utilizó este contexto para lastimar instituciones públicas, para dañar calles, para dañar bienes, en donde después a nosotros como quiteños nos tocaba restaurar todo. El presidente de la República ha protegido Quito y de eso sí estoy bastante agradecida con él. Ha sabido tomarlo de una manera en que Quito no vio mayor afectación. Por supuesto, había zonas que sí estaban cerradas, había zonas que sí había que ir con la fuerza pública, pero en realidad Quito como tal, nosotros en el centro histórico, aquí en el norte de Quito, en el sur, realmente se podía salir. Están los señores de ADN para alzar mano y para comprometerse a limpiar como puedan la imagen de un presidente que no escucha razones y que tarde o llegado el momento va a dejar abandonados también. Pues esta es una realidad. Ellos son buenos empleados y eso hay que decirlo. Pues ellos siguen a cabalidad el guión que les han puesto. Pero cuando llegue el momento de rendir cuentas de verdad, cuando el señor ya no sea gobierno, veamos pues cómo les va a ayudar. Porque sabemos que muy probablemente va a dejarlos a su suerte. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Pues vemos que aquí está bien que sirvan a quien les está proveyendo. Pero esto, como lo digo, no va a ser para toda la vida. Y allí muchos se tratarán de arrepentir. Pero que ahora aplauden ese tipo de cosas y tratan de confundir la opinión pública. Pero que al final de cuentas esto tiene fecha de caducidad. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, sigue todas estas redes, activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Con esto, chao, chao.